siento que hay algunos comediantes, por ejemplo, en el caso de Richie, que lo estás tocando, cuando hizo el especial de estas botellas no se acaban solas, quería hacer él primero un especial de media hora en Comedy Central. O sea, quería que sus dos rutinas las hicieran en una sola. Y no hubo oportunidad. Yo debería, en serio, dejar de aplaudir, güey. Sí, Iván Juárez, güey. Oye, qué chido poder platicar contigo. Desde hace un chingo te quiero invitar, güey. gracias, güey. Gracias por la invitación. ¿Qué, o sea, Círculo Rojo, güey? O sea, ¿qué es? ¿Para dónde va? Todo. Pues mira, Círculo Rojo es una productora tal cual como cualquier otra. Lo que pasa es que yo estuve trabajando mucho tiempo en una casa productora y más o menos a la par me ofrecen hacer shows en el 139, asociarme en el 139. Entonces una de las... Para producir para los shows. producir los shows Ok. ahí. Y entonces uno de los formatos que agarró como todo la idea fue crear, asociarme con Huicho para hacer una productora que hiciera espectáculos en vivo y que también pudiera yo dedicarme a lo que siempre había hecho, la televisión y hacer comerciales y hacer ese tipo de cosas. Este, pues porque en ese tiempo todavía estaba trabajando yo en Argos, pero sentía que se iba a acabar el trabajo y sí, se acabó. Ok. Entonces, al momento de salir, se creó esa productora y yo mientras estuve aprendiendo cómo hacer shows en vivo porque no tenía idea de cómo producirlos. ¿Sabías ya de stand-up? Sí, claro, o sabía de stand-up porque produje prácticamente 7 temporadas de comedia de stand-up de Comedy Central, Claro. pero no eran shows en vivo, Era un es pedo preplaneado. era una cosa de planear y de hacer convocatoria y hacer una cosa, trabajas 3, 4 días y vámonos a lo que sigue. Ok. Entonces, Círculo Rojo y los eventos que se hicieron en 139, pues fue como un nuevo lenguaje. Aprender de nuevo a cómo producir espectáculos en vivo, que es otro jale, o sea, es ¿Venías otra. desde cero? O... Pues sí, básicamente venía de cero. Wow. Eh, lo primero que me metí a ese círculo fue hace como 6 años, cuando empezamos a hacer el primer concurso de comedia, que se llamó Stand Up Wars. Ajá. En ese concurso ganó Ricardo Pérez, pero yo siempre haz de cuenta que hacía esos espectáculos en vivo como si alguien los estuviera grabando y los estuvieran viendo y nadie lo estaba viendo, ¿no? O sea, era nada más los que asistían al evento. Pero lo pensabas para, digamos, Ajá. para un detrás de cámaras. O sea, Sí, digamos, todo. para allá. Lo chistoso es que todo lo grabé. O sea, todos esos concursos están grabados. Ahí tengo todo los eventos grabados. Pero es un montón de material porque, pues, pero yo creo que en algún momento podrá salir ese proyecto porque, bueno, tengo a Coco Celis flaquito. No mames. Tengo a este Ricardo Pérez cuando estaba estudiando en la universidad, güey. O sea, me Sí, acuerdo sí, muy sí. bien que el vato ganó su sesión, su concurso y se le había olvidado no sé qué cosa de la tarea de la universidad ahí en el bar, güey. Entonces ya hablándome temprano para ver si podían abrir el bar temprano. Para que pasara por su Ajá. proyecto. Sí, y todavía no estaba en el 139, no había nada de proyecto, pero yo quería hacer proyectos como para poder meterme al mundo del espectáculo en vivo. ¿Te gustaba más? Pues es que es otro sabor. A mí lo que me gusta mucho es el stand-up. Siempre me Ujú. gustó desde el primer acercamiento. Sentía que no era parte de la comunidad porque no era parte de la comunidad. Era como, pues, un elemento que convocaba una vez al año, que conocía a varios comediantes y que decían, ah, pues es Iván Juárez el que está produciendo en Comedy Central. Ujú. Pero de ahí en fuera no había como una relación directa con la gente. O sea, no eras continuo. O sea, no te veían en Ajá. los bares, güey. O Sí, algo. no, no, no. De hecho, terminaba la temporada de Comedy Central, que era una vez a la semana, o sea, era una semana de grabación y podía dejarlos de ver 6, 7 meses sin ir a un espectáculo. Claro. Eso fue cambiando conforme fue avanzando y me fue gustando la comedia, el stand-up ¿Te y ver acuerdas las ediciones. cómo fue que llegaste? O sea, cómo viste stand-up y después Sí, terminaste trabajando para produciéndolas. Porque está muy chido, güey. sí, pues, yo en principio estaba trabajando ya en una productora que sigue por ahí en México, se llama Argos, y estábamos en un área que era un área estratégica de Argos que pues hacía los proyectos que no generaban tanto dinero para la empresa y lo hacíamos nosotros. Estábamos Ok. como en ese rubro. Y, perdón, y uno
de los, de los clientes era Viacom y se les ocurrió hacer un show para hacer la semana de comedia en VH1. Ah, Entonces, ok, ajá, ajá. esto te estoy hablando de los inicios, o sea, estaba quien hacía la selección era Héctor Suárez Gómez y Ujú. ahí seleccionó Juan Carlos Escalante, estaba Talavera, estaba Sanasi, estaba Sofía. Sofía, claro, Es esa foto donde están todos vestidos de negro, güey. esa, Con un exacto, fondito que tiene como unas luces, con unas un luces fondito, azules. ajá, no, ese fue la segunda. La primera era en un bar y fue raro porque solamente fueron 5 comediantes. Algunos, ya olvidé los nombres, pero esos en esencia eran los que salieron y era nada más aparecer una semana de comedia y listo. Y ahí fue donde yo me empecé a acercar porque tuve que ir al taller de Suárez Gómez para presentarme con él, oye, vamos a hacer este asunto. ¿Tomaste una clase? No, él era el que nos hacía la curaduría de los Ok. comediantes. Y nosotros como empresa productora lo que hicimos fue hacer lo que sabemos hacer. O sea, vamos a montar el show, vamos a hacer esto. La verdad no sabía que era comedia, no sabía que era stand-up. Yo pensé, yo tenía una formación, aparte del cine, pues de teatro. Y yo pensaba que era algo como teatro cabaret, como lo que a mí Un me había monólogo o tocado. algo Ajá, así. Ok, ok, exacto. ok. Ni siquiera tenía el concepto de que ahora se tiene de que Adal fue el precursor de todo este asunto. Ni por aquí me pasaba porque era un monólogo y esto era stand-up comedy y yo nunca fui consumidor de la comedia gringa. Ok. Entonces, a partir de ese momento, pues fue que descubrí más o menos de qué se trataba, pero todos estaban muy verdes. O sea, la gran mayoría estaba como muy, muy verde. Eran unos primeros esbozos de la comedia. ¿Cuánto tiempo llevaba, te acuerdas? O sea, antes de poder grabar esa primera semana de la comedia, Mm, ¿ya existía desde hace cuánto? yo creo que ya había como una escena como de un año y medio, Ok. quizás, porque ya estaba en funciones el Beer Hall, Ujú. ya estaba, la gente seguía subiéndose al Café 22, que era el lugar donde todos entrenaban, y Claro. donde daba el taller Héctor Suárez Gómez, recuerdo que era en el Hotel Nico, no, en el hotel que está en la zona rosa, que tiene también un foro. Ay, olvidé el nombre, Ujú. pero a ver si ahorita O sea, me finales acuerdo. del Café 22, principios del Beer Hall. Exacto, sí, Beer Hall ya estaba subiendo gente, entonces supongo por ahí que tendrían 1 o 2 años. Y la gente de Comedy Central, los de Comedy Central México, ni siquiera existía el canal de Comedy Central, ni siquiera existía Viacom en México, era una agencia ahí de 14 personas que No querían hacer mames. algo. Ok. Y fue el primer proyecto que se aventaron a hacer de producción en México. ¿Y por qué fue? No sé, creo que era por una cuestión de patrocinadores. Ya estaba MTV en México en el 2000, Ujú. pero cerraron la, la oficina en México mucho tiempo y después dijeron, no, pues vamos a abrirla. ¿Por qué? Por cuestiones comerciales, ¿no? El que ponía más varo eran clientes mexicanos, entonces querían ver algo que estuviera en español mexicano. Claro, güey. Todo el sentido. Entonces, pues, ¿qué fue? Pues, lo más sencillo. A lo mejor a alguien le gustaba comedia, no sé cómo haya sido. Sí, E vieron hicimos la cómo, semana. cómo lo grabamos, que puede ser menos. Ahí me sorprendió ver que gente se reunía cada martes o cada miércoles a hacer open mic en un lugar que parecía un bar, pues un tugurio y se veía súper underground. Y eso me llamó un montón la atención, güey. O sea, eso de, verga, esto es como, pues como las bandas que hacen Garage, güey. sus, Sí, ajá. sí, sí. O un Y toquín ahí están under, haciendo güey. eso y les vale madres que vaya o no vaya gente, sino ellos mismos están trabajando y hay un ambiente. O sea, eso fue en principio lo que me llamó la atención del Sí, es un hoyo movimiento. funky, ¿no? Completamente. Sí, Ajá. cabrón. Sí, o sea, bueno, literalmente, o sea, unos más. Literalmente el Beer Hall es un hoyo funky. Claro, güey, es un hoyo Ujú. funky que va a seguir ahí, güey, ¿no? O Ajá, sea, pero ahí son seguirá. los hoyos funkis que después igual se van puliendo un poco, ¿no? Pero Sí. realmente la esencia viene de ahí, güey. O sea, en el foro en donde toques o en el foro en donde te presentes, realmente viene de un movimiento o de Ujú. un pedo mucho más under, güey. Más indie, ¿no? Por así decirlo, güey. Sí, yo creo que sí. Ahí tiene como ese asunto. Y así fue como la primera vez que encontré la Y comedia, después, güey. ¿cómo evoluciona esas 7 temporadas? Pues al siguiente año hicieron otra vez la misma semana de Pero más VH1. grande. Lo mismo. Como que Ok. metieron a 2 o 3 personajes más. Creo que ahí entró Richo Farrell por Ok. primera vez. ¿Y quién más se agregó? No recuerdo bien los otros que se agregaron, pero la cosa fue que al tercer año, o sea, era así de,
grabamos esto una semana, nos vamos y me olvido de esa gente por un chingo de Me tiempo, olvido ¿no? de esa- me olvido de esa gente, No, pues güey. sí. Guau. Sí, ¿Para como qué? tener que lidiar con un freak show, Ajá, ¿no? Así, güey, no, sí, no, no, ya, no, ya, 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 güey, ya, al carajo. seguimos con lo que realmente deja. ¿Esto qué va a ser? Pues empezó a pasar que de repente abren el canal de comedias, se estrena Comedy Central y teníamos que crear un formato para poder tener gente que pudiera estar, porque ya esa temporada se me diluye un poco la memoria, pero no sé si estuvo Suárez Gómez dos temporadas y la tercera ya no, y nos tocaba a nosotros elegir comedia. Y empezamos a hacer un sistema de selección, fue como muy atrabancado. Recuerdo muy bien que ahí conocí en la tercera temporada que hicimos convocatoria, conocí a Fran Evia que estaba ahí subido y Fran Evia lo seleccionamos ahí y llegó mucha gente y ahí estábamos sentados viendo quién formaba y quién no y así fue como empezamos a armar las temporadas hasta que creamos un sistema de selección, De casting. de casting, exactamente. ¿Neta? O sea, el Sí. primer casting fue así, güey, pues vamos. El primer casting fue de que nos dijeron, oye, en Beer Hall se suben, hacen open mic los miércoles, entonces puede ser. Creo que contacté a Tuti y él se encargó de convocar a toda la gente. Imagínate, gracias a Tuti muchos están ahí arriba, ¿no? No mames, güey. Ajá. Entonces era muy chistoso porque, pues, el conocimiento que teníamos de comedia no era tan grande quizás como los comediantes, pero sí sabíamos qué quería en esa temporada Comedy Central, qué Claro. perfiles quería en esa temporada. Entonces, sobre esos Sí, perfiles... sabías perfecto que... Ajá. Y recuerdo muy bien que esa temporada no seleccionamos a Carlos Vallarta. Nosotros, Leo y yo, lo queríamos. Y la gente de Comedy dijeron, no, es que es muy raro, es que es muy bueno, pero es muy raro, quizás le falta un rato, puta. Vallarta estuvo muy sentido ese primer año hasta que entendió que pues no fue cosa de nosotros, sino fue una decisión Sí, de tú la propones gente. nombres, pero Ajá. también no... Exacto, y eso nos hizo aprender que estábamos muy expuestos como personas responsables de un programa, de una temporada de un programa. Entonces teníamos que hacerlo más estructurado. Entonces, a partir de la siguiente temporada, que fue la temporada como más exitosa para nosotros, hicimos una convocatoria, nos mandaban videos de toda la República, incluso de Claro, Centro y güey. Sudamérica, y de Estados Unidos, y llegaba un primer filtro que era yo, y ese primer filtro yo veía todos los videos, o sea, ¿Veías todos? todos, prácticamente, o sea, hacía como una técnica de estar leyendo un guión y que si los primeros 5 minutos no te atrapa, sigue el siguiente. Entonces, yo veía todos y hacía mi preselección. Y esa preselección la mandaba a los directores y a los directores creativos y esa preselección se hacía una junta para ver cuáles eran los que nos gustaban. De esa selección hacíamos una convocatoria semanal, o sea, de lunes, martes, miércoles y jueves y viernes hacíamos los callbacks para ver a todos los preseleccionados. Y En vivo. En vivo. Ajá. Y ahí hacíamos un sistema de votación que después juntábamos toda la votación entre los que estaba el director, yo como productor, otro creativo, otro productor y 2 personas de Comedy Central. Entonces juntábamos esas hojas de votación y así hacíamos la selección Ah, o sea, pero por comediante. por comediante. Ajá, todo lo tenemos así. Y como teníamos a un elemento que le mamaba hacer Exceles, entonces él quería tener como Todos los datos. Todos los datos y ya está ahí. Y entonces veías las gráficas. Y entonces lo difícil era cuando había que seleccionar los que estaban empatados. O sea, los seleccionados, los chidos, los que veías así, dices, ya está, listo, Ujú. no hay bronca. O los que había que volver a repetir, ¿no? Había unos que ya había que volver a repetir, nada más había que checar que tuvieran su rutina armada bien el Claro. próximo año. Y fue tan exitosa la selección que creo que esa ocasión eran como 25 o 30 personas que cuando hicimos la temporada fue cuando se estrenó. Por ahí recuerdo que fue cuando estrenamos el set del Chavo del Ocho. ¿Te acuerdas de ese set que... Ajá, claro que tenía el Ajá, barril y las escaleras. porque un año antes se había hecho una ¿Así le decían? así le pusieron, entonces para nosotros Leo lo diseñó, y se terminó llamando el set del Chavo del Ocho para toda Latinoamérica, ¿no? Entonces Ok. así lo llamaban. Y ese set, la idea, pues era que un año antes se había hecho el Comedy Central Internacional o un Comedy Central con el mismo diseño en toda Latinoamérica. Y al año siguiente, como nos pidieron a nosotros que diseñáramos el set
y ese mismo diseño se mandó para toda Latinoamérica. Claro, porque Colombia tiene el mismo. Exacto, Colombia y Argentina tenían el mismo. También. Y ahí fue lo chistoso, como esa temporada, cuando se estrenó esa temporada, 2015, 2016, no recuerdo, les gustó tanto porque hubo comediantes realmente buenísimos. O sea, en esa temporada es la épica, estas botellas No se acaban solas. no se acaban solas de Richie, la de Daniel Sosa cuando están los guerreros estos de... El caballo de Troya. El caballo de Troya, también es el set del Chaparro Salazar. ¿Y esta espada, ¿Y jefe? esta espada qué? Todas estas icónicas fueron en esa temporada con esa selección. Okay. Entonces dijeron, puta, está bien chido, ármate hicimos otra temporada a los 2 meses. No mames. Ajá. Y entonces la segunda, nosotros no estábamos tan de acuerdo, pero pues bueno, fue lo que nos encargaron. Y ya el segundo bloque quizás no estuvo tan ponchado porque mucha gente, la experiencia que tenían era preparar 15 minutos para un año. Sí, claro. Esa era la forma de hacer comedia en ese tiempo. Yo estoy preparando mis 15 minutos para Comedy Central. Güey, y boom. 15 así, güey. No existía Netflix, no existían las plataformas de... Solo existía Comedy Central, era el primero. Hasta a veces almacenar ese material porque después igual grabas 2 veces, güey. Sí, claro. Porque pudo haber pasado, ¿no? Y tenían un dicho los comediantes que decía, este es para mi comedy. O sea, ya era como un mi comedy, ¿no? Ok. Que terminó diluyéndose, yo creo, a la perspectiva, por haber tenido tanta propuesta. Creo que la propuesta de haber seleccionado a los comediantes en esa temporada y después decir es que son muy buenos, hay que jalar más, pues ya no iban a ser tan buenos porque Claro. fue todo un proceso de un año de selección y tenían que preparar los comediantes en 2 o 3 meses Sí. una rutina. El mismo Ajá. material ponchado, güey. Sí, no se puede, güey. Todavía no había especiales, no había nada. Sí, y no había tanto como open para poder crear esos... Ajá. Para poderlos tener primero, o sea, crearlos y poderlos trabajar. No había industria, güey. O sea, no había ni siquiera una incipiente industria. No existían managers, existía gente que se movía por sí misma, que abrían espacios en otras zonas de la República. Había una pelea entre los comediantes del norte y los del centro. Ujú. Ahí fue como 2 temporadas o una temporada después que entró Franco Escamilla a hacer por primera vez rutina. O sea, era muy chistoso porque esto fue hace como 7 años, 8, que me mostraron a Franco. Está muy chistoso y todo. Y se los mostré a los de la producción. Me dijeron, ay, deberías de contactarlo. ¿Cómo lo contacté a Franco? Le mandé un mensaje por Facebook. A su página. A su página. Hola, Franco, ¿cómo estás? Oye, soy de comedy. A ver si quieres venir. Ah, sí, claro, carnal. Y así fue. Así fue como Con conocí a madre, Franco. No mames. Así fue como conocí a Franco, güey. O sea, muchas de las cosas que sucedieron para convocar a gente fue precisamente por las redes sociales, que como no había industria, digo, Franco ya tenía cierto éxito y ya estaba chambeando en el norte, pero era un éxito pues similar a un comediante que puede llenar un lugar con 100, 120 y se la pasaba viajando por varios lugares. Claro. No era el monstruo que es ahora. Y por lo mismo, a mí me sorprendió que escribiera por Facebook porque él es más Sí, que te clavado al contestara. Twitter. Sí, claro. Sí, pues dije, pues o sea, vamos a ver si funciona, si es chicle y pega y listo. Así fue como tuvimos a Franco Escamilla y así fue la relación de Franco Escamilla con Comedy Central. Sí, hasta su especial, güey. Hasta su especial. Ajá. ¿Tú Sí. produjiste? Sí. ¿Sí, produjiste tú? Sí, tú- yo produje. tú pro- Yo produje el especial de Franco, sí. Ya también yo me encargué de producir el Bar Central donde conducía Franco Escamilla. Claro. También me encargué de esa parte. Yo jalé a Franco Escamilla de ese proyecto. Franco quería aparecer en cuadro, en cámara y siempre ha sido un gran tipo. Pero en ese tiempo ya estaba llenándose de mucha chamba. Y la verdad es que siempre es como muy, muy chido saber que al menos en el especial de comedia que hizo de Comedy Central ya era Franco Escamilla. O sea, ya era el Claro. Franco Escamilla que estaba preparando cosas para Netflix. Ya estaba en ese proceso. Sí, ya estaba a un paso, güey. Y realmente yo sé, porque me lo dijo Franco, que, o sea, él aceptó venir al proyecto por mí. Porque me dijo, güey, para mí tú eres Comedy Central. Así. Claro, güey. Ajá. Pues porque era yo quien lo enlacé, quien le dije. cómo Sí, se tú le pedo. escribiste a su Sí. página, güey. Pues, oye, güey, soy de Comedy Sí, Central. digo, ya habían pasado varios años de eso, pero se me hace una anécdota muy chistosa. Claro, güey.
debería de buscar la El página, screenshot, el ¿no? screenshot Sí, de sí, sí, Franco güey. para, ajá, porque yo conocí a Franco el día que llegó a grabar, porque todo lo que hacíamos con él era por videollamada. Y recuerdo muy bien que el primer enlace que tuvimos con Franco, porque era muy difícil que contactarlo por la cantidad de chamba, pues era igual de chambeador que ahora, pero en esos tiempos era Franco manejando su coche para ir a otro lado para presentarse en el Sí, norte del en país. Reynosa, güey. Entonces recuerdo que la primera vez que nos contactamos con él iba manejando en carretera, hablando con nosotros de, sí, si quieres te cuento este chiste, mira, ahí te va, que lo otro, que no sé qué, que la chingada. No Así, mames, güey. güey. Sí, 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 sí. Esa es una anécdota muy chistosa de Qué Franco. cagado, porque, o sea, tú, güey, has visto, o sea, digamos, viste el primer casting de Richie, por ejemplo, viste el primer casting de Vallarta, güey. Sí. Y ahorita los ves, ahorita, por ejemplo, en el 139 con sus shows que están probando que son nuevos o shows que ya van a grabar o la última vuelta, ¿no? Y, güey, es como, no sientes así como, güey, yo te vi. ¿Sabes? Pues es que creo que ahí al entrar a la industria y al entrar al sistema de producir shows en vivo, me convertí en parte del proyecto de stand-up comedy de Completamente. México. Entonces, ya no lo veo desde un punto de vista como soy el que está produciendo y necesita tener a un personaje Un talento, para que sí. me haga este show, sino que ya son personas que hablamos todos los días, ¿cómo estás, güey? ¿Qué está pasando? O sea, ya hay pues enlace directo y de amistad como tú me escribiste. O sea, que Claro. ya sabes que hay una onda no sé, siento que hay algunos comediantes, por ejemplo, en el caso de Richie, que lo estás tocando, cuando hizo el especial de estas botellas no se acaban solas, quería hacer él primero un especial de media hora en Comedy Central. O sea, quería que sus dos rutinas las hicieran en una sola. Y no hubo oportunidad, no por mí, sino porque las decisiones de la empresa dijeron, no, de 15 minutos, no sé por qué, Ok. pero quizás era una decisión ahí que a mí me tocó decirle a Richie, no, es que no se puede hacer 15. Y pues creo que ahí hay un enfrentamiento entre lo que te interesa de producto y lo que vaya a sentir el comediante. Claro, güey. Y evidentemente yo ahí daba prioridad a lo que me pedía el cliente, que es completamente diferente que si ya tienes una relación más directa y estás en esto, pues pelearías por, oigan, Sí, si ven el y si proyecto probamos, completo ¿no? y si hacen esto, ajá. Entonces creo que ahí fue el gran cambio mío de convertirme de un productor a convertirme a parte del proceso del stand-up, ¿no? Claro, a velar por el Por el interés de los comediantes en ese Sí, claro, sentido, porque ¿no? cuando pasas a hacer shows en vivo ya eres hasta parte de la industria, parte de la Ajá, comunidad. O sea, ya no eres alguien que ajeno. trabajo 2 días con estos güeyes y ya me voy al carajo. Ahorita Exacto. prácticamente 24/7 estás... Sí, prácticamente todo el tiempo estoy ¿Y te sigue hablando con ellos. gustando? La neta. A mí me sigue gustando. Yo, por ejemplo, es muy chistoso, pero en el caso de Richie me dice, güey, acabamos de revelar una placa en 139 que hizo el año pasado 28 shows sold out en 139. Y prácticamente los 28 los vi. Y me decía, güey, ya no vengas. O sea, te sigues riendo y me da... o sea, yo sigo disfrutando la comedia porque la diferencia de que nosotros grabáramos los shows de stand-up a ver un ejercicio en vivo es que cambia completamente, tú lo Claro. sabes. O sea, tú a veces puedes reírte del mismo chiste 3, 4 veces, pero por los tonos y la forma, el presente siempre es distinto y a lo Sí. mejor tu forma de ver el mundo en ese momento es diferente y te cae un chiste diferente. Sí, la y es atmósfera diverso. en el show en vivo es completamente distinta, güey. No mames, o sea, una de las cosas que siempre quise hacer en el 139 que se está logrando es que la gente que va a dar show estuviera viendo la comedia desde su camerino. Que eso ya lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque creo que el ambiente que había en los camerinos, en los diversos camerinos que hay en distintos lugares, a veces estás como muy incómodo, a veces no sabes qué hacer, o a veces estás fumando, a veces ni siquiera estás poniendo atención o no estás concentrado. De cierta forma, el poner una pantalla adentro, que estés escuchando lo Sí, que esto está está pasando pasando afuera acá. y de que estés escuchando las risas de la gente y qué está sucediendo, te mete al ámbito de la comedia y ya voy yo. Te setea, ¿no? Te setea completamente. Claro. Ajá. Y eso hace que aunque estés... Mames, güey, no lo había Este- pensado y ahorita me siento como a un güey que le dijeron que participó en un experimento. Ujú. Entonces me siento como, güey, te pusimos un placebo y yo, mames, neta. Sí. Ahorita me siento, claro, güey, no mames, estoy en el camino y digo, puta madre, ya voy yo, güey, y me pongo a leer o me pongo, no, claro, Sí, güey. sí, sí, sí. Y es entrar en ese mood, entrar en ese
ambiente de comedia y la verdad es que siento yo que a partir de que se tienen esos elementos ha aumentado pues el nivel de comedia, de risas, de compromiso, en el sentido de dar un show completo, ¿no? Ad hoc. Ad hoc. ¿Por qué? Porque hay veces que hay un abridor y ese abridor hace un chiste o se equivoca o hay algo que el comediante principal no se da cuenta porque está atrás estudiando, haciendo esto. Pero si tienes la pantalla y escuchando ese pedo y se equivoca, ese de rolling gag lo vas a utilizar cuando Claro, subas güey. al escenario. Ya ha pasado muchas Ya veces. hasta hablas como... Ajá, claro, sí, no. O sea, yo estoy empapado de todo el ambiente de comedia. Claro, güey. Pero sí tienes toda la razón. O sea, si el Ujú. güey dice un nombre o pregunta algo, yo ya no tengo que decirle a él y perder tiempo como, ¿a quién le dijiste esa? Sí. O, oye, ¿cómo te llamas? Ya lo sé. Sí, O sea, creo me que me lo aprendo. ese es un plus. Ese es un plus que hace que esté como... Y eso lo vas aprendiendo. O sea, no es como... No sé, o sea, siento que trasladar el conocimiento que yo tenía de la producción de televisión, trasladarlo para ofrecerle esos pues, elementos al Sí, esos comediante, extras. porque pues básicamente ustedes cuando graban comedia o cuando graban algún espectáculo, pues no ven al director, no ven a la gente que está ahí porque están atrás y le están dando indicaciones y nada más llega un güey para decirte, no, hazte más para acá, Sí, vete, ay, ay. Pero todo lo que está pasando atrás es porque están viendo el ambiente, la gente, todo lo que pasa. Entonces dije, eso hay que trasladárselo al comediante y ponérselo en su camerino Para que sepa. para que sepa qué está pasando y para que sepa que si hay algo como extraño o algo divertido, pues listo, lo hacemos. Sí, aunque no sea de primera mano, pero lo nota. Exacto, sí. Y yo pues tengo espectáculos en vivo todos los días ahí sentado viendo la televisión, ¿no? Sí, no mames. ¿Para qué Sin quiero prender la Netflix? tele, ¿Para claro. qué quiero Netflix si ahí tengo shows todos los días en ¿Y vivo? qué shows, güey? Porque también el 139 se ha posicionado muy chido, güey. O sea, el 139 junto con el Woco, junto con todo el proyecto tal cual, o sea, se ha vuelto como la meca, güey. O sea, Sí, es el... Sí, ¿no? O sea, claro, güey. pues esa era mi idea, o sea, cuando me ¿Era la intención, en serio? esa era mi intención, cuando me ofrecieron asociarme para levantar el 139, no sé si recuerdas, pero al principio cuando se abrió el 139 lo estrenaron en un Comedy Fest y se veía muy lindo En un open mic, ¿no? ajá, Era un open mic, claro. o esta cosa que después se convirtió en la guerra de comediantes, que hacían como un roast battle Ajá. ahí medio extraño. Claro. Pero después de eso no sucedió más nada. O sea, trataron de llevarlo de alguna forma como exclusivo y todavía no estaba el espacio exclusivo como tenía que hacerse. Entonces, cuando me ofrecen eso, pues dije, vamos a tratar de ocupar mis conocimientos e intentar hacerlo pues de la manera que creo que puede funcionar. Y funcionó, creo que por la sinceridad del proyecto, por haber involucrado un montón de comediantes y porque no empecé con el proyecto de shows de comedia, sino que empecé con conceptos. Claro. Entonces, yo empecé en 139 específicamente, fue con un concepto que creamos ahí que se llamó Guerra de Escuelas. Ujú. Y sigue llamando así. Por la pandemia ha sido suspendido, pero era la idea de juntar a las escuelas de comediantes, bueno, de los talleres De talleres. de maestros que agarré a los más populares, que eran Tío Robert, Jurgan, Cojo Feliz, Gus. Gus, Gloria Rodríguez, y ellos metían a comediantes nuevos para que fueran a ver y compitieran y tuviéramos un sistema. Y eso además invitaba a comediantes fuertes para que fueran jueces. Ujú. Eso hizo que se empaparan un poquito de cómo estaba el ambiente, cómo se organizó todo, y el primero que se prendió súper cabrón del proyecto y cómo estábamos produciendo y cómo se veía todo, pues fue Mau Nieto. Y dijo, güey, esto está chido, quiero hacer mi show acá. Tuvimos un impasse donde pues algunos espacios de comedia no estaban como cumpliendo las necesidades de producción que quería el comediante. Porque ya exigían más. O sea, no ellos como comediantes, sino me refiero en cuestión de necesidades básicas para cubrir un evento, güey. De entrada eso, o sea, lo que tenías que cubrir, cuando tú entras a 139 como comediante no tienes que ocupar de más nada que subir al escenario. No te mueves de ningún lado, tú estás ahí en el camerino, te llega el trago, te llega el asunto, te dicen a qué hora Y te estás viendo el subes, show, te claro, dicen, güey. estás viendo el show. Eso es esencial y trasládalo a otros venues. Y esos venues, obviamente, ese proceso ha sido como un proceso de cómo voy a superar y hacer el mejor venue para que se sientan cómodos aquí en Ciudad de México. Sí, claro. Y eso fue como el cambio que empecé a hacer y obviamente escuchar a los comediantes.
O sea, la tele, el aire acondicionado, que las cosas que hay que hacer. O sea, ese ambiente de comodidad. Y obviamente viajar a otros espacios de comedia en Latinoamérica y en Estados Unidos y ver cómo está organizado. La página de Círculo Rojo, de circulocomedy.com, Ujú. pues es una página con la estructura igualita del Comedy Store, igual, o sea, ¿Ah, neta? sí, 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 tú metes esa página y vas a ver todos los eventos que hay de aquí hasta 6 Es que meses. nunca me he metido para comprar tickets, obviamente. Claro, pero tú ya puedes entrar, te metes a esa página y ves qué shows hay. Y eso lo agarré porque me metí a los shows de comedia y a las páginas para ver qué podíamos hacer, Claro, cómo güey. armarlo. Y hace como 4 años me fui a varios venues de Latinoamérica, a Colombia, a Chile, a Argentina y obviamente, Centroamérica es más fácil porque es más fácil Sí, el viajar, brinco ¿no? es más en corto. Ajá. Pero cómo hacían comedia y cómo tenían sus venues fue, o sea, yo agarré muchas ideas de cómo lo diseñaron en Chile y en Colombia y lo adapté al 139. No mames. Ajá. Y Qué eso hizo todo cabrón. el pedo, sí. Son cosas que a lo mejor no las dices de voy a hacer esto, sino que sí traes la intención, pero estás buscando cómo mejorar el espacio. Claro. Sí, El- si te juntas de 6 o 7, güey, 7 referencias en una, no mames. Exacto. Entonces es como esa fusión de varias cosas que se fueron armando y que además empecé a darle a los comediantes un plus extra de esta comedia que es tú das show y a la semana se te está pagando todo el show, ¿no? O sea, Claro, güey. no nos tardamos, hacemos ese proceso, los tratamos bien y además hay que hacer una inversión o sea, nosotros tenemos cámaras, tenemos 3 cámaras, tenemos switcher, todo el show está grabado, tenemos pantallas para que la gente vea como si estuvieras en un Cinépolis, de que Claro, vas güey. viendo qué shows vienen la siguiente semana, tú te sientas y ves las tomas y esas tomas Sí, allá nosotros hay las un spot, güey, guardamos, claro, güey. ajá, y a todos los comediantes les tenemos el show que hicieron ellos y se los damos. Es justo lo que te iba a decir, o sea, yo no sabía, güey, pero cuando me mandaron de repente todo el drive, dije, no mames, ahí estoy yo. Puta, Ajá, qué de huevos, güey, porque si no, sí. nunca lo hubiera. O sea, nunca lo hubiera tenido, hubiera sido más pedo, güey, poder lograr así como, oye, güey, a ver, puedo llevar mi cámara, ya sabes, y preguntar y Ajá. hacerlo, güey. Nosotros ya lo tenemos ahí, ya tenemos el switcheo. Todos los equipos de producción sabe switchar, montar cámaras, montar audio, hacer como todo el proceso Claro, güey. para que, pues digo, o sea, son cosas que a lo Y mejor sale brandeado, güey. completamente. Ya está brandeado, tenemos el 139 en la parte de atrás. A veces lo quitamos, a veces lo ponemos, siempre cambia el escenario Sí, dependiendo hasta de la la mención época. orgánica de, oigan, estamos acá en el 139, ya la tienes Ya grabada, está güey. grabada. Y eso hace que quien me pida el material, yo nada más me meto aquí y todo está en la nube. Entonces, todos los shows del año pasado están en la nube, todos, que fueron 348 shows el año pasado. No mames. Ajá, todos están en la nube. Y los de este año también están ya subiéndose a la nube. Apenas vi justo el martes. El Ajá, martes que fui al Open Mic, Slobo tuvo show arriba. sí, Y justo estaban haciendo esta onda de dobletear, güey. O sea, sí. Raúl que se subió, que subió con Slobo, después bajó y probó material. Ricardo hizo lo mismo, cosas así. O sea, ese circuito, güey, está poca madre, Pues güey. es que también, si les das los recursos al comediante y dejas que ellos también se prendan y puedan hacer este tipo de propuestas, pues se puede generar algo bien chido, porque Es como escuchar al niño para diseñar su juguete, güey. exacto, es así, nada más. Y pues así ha sido como nos hemos ido armando en el 139 y que ha salido como chido, porque da como esa sensación de libertad de poder presentarte sin estar esperando qué vaya a pasar. Ya sabes cómo viene, cómo se hace, y eso también nos obligó a cambiar el escenario del Woco para que estuviera a una altura Claro, también. del Sí, no 139. mames, que, güey, ese pasillo. ¿Qué onda? De repente ya estás Ajá. arriba. Ay, qué chingón, Sí, güey. sí, 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 hacer todo ese asunto. Sí, ya no te cruces, ya no nada. Ajá, eso fue como aprendí a hacer comedia en vivo, güey. Güey, eso está... Ahorita viene Jim Gaffigan también. Gaffigan viene en marzo, creo que es el 17 de marzo, si mal no recuerdo. chido, güey. Todavía hay boletos. Y va a ser el primer comediante pues, fuerte de Estados Unidos que viene a México. Él ya estaba programado hace 2 años, solo Sí, que pero- llegó la pandemia. Sí, sí, sí. Y pues nada, o sea, gracias a la buena, o sea, este comediante lo trae funny. Ujú. Eso también me hizo evolucionar con el proceso porque al entrar la industria hay que
trabajar y hablar con los managers de todo, de toda el área. Sí, ahora ya tienes que Ya hablar tienes ya no que- hay un mensaje en Instagram. Exacto, ya no ya, hay un ajá. mensaje en Facebook. Ya no hay. Cambia, pero como ya eres parte de la comunidad, ya eres parte del proceso, es muy orgánico el asunto, no es Claro. una onda de voy a hablar con el manager. Al manager lo conozco porque lo veo un montón de veces ahí. Tenemos juntas aparte para hacer ese tipo de cosas y ese tipo de alianzas es lo Ujú. que hizo que venga Jim Gaffigan a México, ¿no? Qué cabrón, güey. Ajá, o sea, es ese tipo de Y cosas. pronto más nombres, güey. Esperemos que sí. Claro, güey. Por ahí vienen unos, pero todavía no podemos decirlo. Ah, ¿neta? Sí. Ah, yo ya sacando acá el chisme, güey. Puta madre. ¿Quién es? Ah, Exacto, ¿quién es? sí, te lo diré luego. Una letra. A. La que más se usa, ¿no? Y la cago, ¿no? Jim Jeffries. Nada, no tienen una puta, güey. No, bueno. Ahorita, Aspiramos a eso. claro, güey. Ahorita podrías decir que entonces ya hay una industria, güey. Creo que está conformándose la industria. Creo que hay ya como elementos para decir que hay personajes que tienen ya una estructura de industria, otros están en camino a, pero sí hay ya una especie de, ¿cómo lo podríamos llamar? Como bolsa de trabajo que dices, Claro, bueno, hay algo más. empiezo a hacer este open mic, sé que si soy bueno voy a empezar a escalar acá, si me ve alguien, porque eso pasa ahora, o sea, sí hay una onda de cazar talentos, de que a veces va ciertos comediantes y dicen, quiero ver quién me puede abrir, Claro. porque ya no quiero que me abran los mismos, no porque sean malos, sino porque quiero darle oportunidad a los nuevos comediantes. Simón. Y una vez pasando eso, hay mucha gente que pues empieza a convertirse en fenómenos increíbles, como el caso de Carla, ¿no? Carla Camacho, que ahorita todo el mundo llena por todos lados, está haciendo cosas muy buenas. Y ella empezó como mi asistente en Claro. 139, que es otra de las cosas que me gusta hacer en el proyecto, que la gente que trabaja conmigo, que es de producción, o está empapada de comedia o es comediante. Eso está chida. Entonces eso hizo que ella estuviera trabajando con nosotros, ella ha contado su historia y en algún momento, pues nada, tuvo la oportunidad, ella manejaba todo el open mic de Woco Ujú. y supo moverse, hacer su comedia, aprender de los grandes, ver todos los martes comedia, todos los días comedia y ahora está haciendo sus propios shows. Entonces es un ejemplo súper chido de cómo Claro. puedes generar nuevos talentos, ¿no? Sí, a partir, o sea, hacer una incubadora, ¿no? También, además, güey. Sí, quizás en Carlita no fue como pensado, pero Claro, sí era pero- un objetivo, tener a comediantes para que conocieran a más Pero gente. si involuntariamente se hizo, eso quiere decir que es replicable. O sea, se puede Claro, lograr, güey. No, no, claro que se puede lograr y que y se puede hacer. Muchos comediantes han pasado por nuestro equipo de producción precisamente porque pues eso hace que los conozcan los comediantes fuertes. Sí, claro, güey. Entonces, ¿No? si estás trabajando ahí, te topas Te a van a todos conocer. sí o sí, güey. Exacto. Y tienes que hablar con ellos sí o sí. No es de, "Ay, es que cómo voy y le digo, no, tienes que, cabrón. Exacto, porque- tienes que ir, tienes que estar ahí, tienes que conocerlos y pues sí, muchos de ellos como se dedican a esto de la comedia, pues conocen a muchos comediantes mexicanos y dentro de ello, pues, no sé, o sea, lo cuenta Carla, por Richie O'Farrell quiso hacer comedia y entonces de repente le está trayendo sus cervezas a Ricardo Farrell y le dice, ay, muchas gracias y la otra así de, Sí, 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 güey. ¿no? Sí, pero te vas acostumbrando. Claro, después está trabajando con él sentado en una mesa Ajá. escribiendo algo, güey. Sí, o sea, y ves a gente que de repente se empiezan a convertir en fenómenos como Ricardo Pérez y como Sloboski, ¿no? Claro, que güey. se convierten en fenómenos que, pues para ti ya es como muy sencillo hablar con ellos y estar ahí, pero sí te das cuenta que cuando viene alguien nuevo a trabajar en el proceso están así como muy nerviosos. Claro. ¿no? Sí, porque también sucede, güey. O sea, al lugar al que puedes irte a tomar unas fotos, güey, con, Sí. con todos es el open mic del Woco, güey. Sí, claro, claro. De repente va a aparecer. Digo, a mí la sorpresa que me pasó hace unas semanas fue que pues llegó Adal Ramones y se subió al escenario, ¿no? ¿Qué Son pedo de con esas eso, güey? cosas. Pues nada, pues son cosas que sucede que siempre hemos tenido puerta abierta para varios comediantes y uno de ellos es Gon Curiel y Gon Curiel es muy amigo de Sí. Adal y Gon es un asistente muy concurrente al open mic y de repente decidió ir con él y lo subió. Entonces es histórico. Claro, güey. Porque pues esas cosas no son así de... Y además había poca gente, o sea, estaba a la mitad Sí, y sí, sí. es un ambiente pues muy al estilo de Comedy Store. Claro, güey. ¿No? Sí, Entonces- es un drop-in ahí, güey. Pues que sucede algo que es mágico y que dices, güey, los open mics son mágicos por eso, porque Sí, sí. sucede, o sea, tienes que hacerlo una vez a la semana durante todo el año para que estos eventos fortuitos sucedan. Sucedan.
Claro, Si güey. no, no van a pasar. Sí, pero está cagado que, por ejemplo, o sea, hayas dicho que, güey, Adal Ramones fue el precursor de todo este pedo y Ajá. se esté parando en el Woco. O sea, te Sí. habla de un spin ahí. Extraño. Claro, güey. Una coincidencia de situaciones y de que aceptara estar y hacer cosas. O sea, que Ideal, güey. ajá, que son sus cosas que pasaron, como por ejemplo cuando se presentó en el Foro Shakespeare, ¿cómo se llama este Güey, Louis comediante? C.K., Louis güey. C.K., que fue a Que ver fue a ver un show, a un güey. show de comediantes. Sí, y ni siquiera en el foro grande, No, fue no, a no, uno de los chiquitito. chiquitos, Y güey. ahí que- estaba que y ahí se está. tomaron foto y no dejaron publicarla hasta que ya regresara a México. Entonces es cierto. Y pues sí, ahí estaba. Sí, güey, súper No. extraño. Pero, o sea, por ejemplo, también, digo, yo lo he pensado. O sea, por ejemplo, Louis C.K. viniendo aquí a México. Jim Gaffigan ahorita viniendo a México. Eliza tenía una fecha acá también Ujú. en el Metropolitan, pero se Sí. canceló por pandemia y así. Pero, güey, ya están volteando a ver acá qué chingados se está haciendo, güey. Creo que hay como... Creo que tiene que ver mucho y regreso otra vez, el efecto de Escamilla en Estados Unidos. O sea, Mm. eh, bien que mal, el público latino es súper consumidor de Sí, este cabrón. tipo de comedia y todo el éxito que está teniendo Franco por toda la Unión Americana, que se haya presentado en el Carnegie Carnegie Hall. Hall. O sea, eso no lo ha hecho nadie, Sí, ¿no? güey. O sea, Ni son- los de allá. Ni los de güey. allá. O sea, eso dice mucho del poder de convocatoria del mexicano, güey. Del Mexa, güey. Del Mexa. O sea, el Mexa tiene... O sea, estamos locos, güey. O Sí, sea, sí, que sí. sí, hacemos cosas como increíbles. Y creo que gracias a eso ha hecho que muchos de ellos empiecen a voltear a ver qué está pasando. Y ahí, después de Franco, ahí siguen varios que se van a ir a Estados Unidos y otros que van a empezar a hacer esta Sí, onda. Carlos ahorita fue, ¿no? Ajá. Carlos tuvo fechas, Sofía tiene fechas. Exacto, o sea, no es que solamente sea uno que está por ahí que es un fenómeno, no, hay varios como él y que sabemos y que siempre hemos dicho, ¿no? Que todavía no sabemos quién es el super comediante que va a aparecer y que va a reventar todos los lugares, ¿no? Estamos ¿Crees esperando que todavía nos falta eso? Pues mira, tenemos 10 años, 10, 12 años de escena. Yo creo que esta es una gran primera camada de comedia porque estamos viendo el nacimiento. O sea, yo te puedo hablar desde la prehistoria y comediantes Guau. te pueden hablar desde cómo empezaron a dar shows en bares, pizzerías. El mismo Franco te puede decir cómo está el proceso, pero ya hay comediantes que nunca se han subido, o sea, ya se han subido a un escenario. Ya no se suben a escenarios que no Sí, son para un comedia. ballet, no, en una Ajá. taquería, güey. Exactamente. Entonces, hay un avance y una evolución y además hay un aprendizaje los comediantes que están subiéndose ahora de la comedia y cómo escriben ahora los comediantes y cómo escribían antes. Ellos ya traen una pluma con este conocimiento previo. Claro. No están empezando de cero. Ya hay un estilo quizás de ciertos comediantes de escribir comedia. Sí, ya tuviste un atajo o dos, güey. Tienes 2, 3 atajos y tienes también esta onda de los primeros comediantes fuertes, supongo, o escuchaban comedia mexicana antigua o escuchaban comedia gringa. Y Claro. sobre eso basaban su comedia o sobre eso amarraban algunas cosas. Ahora ya hay, o sea, yo cuando estuve en Bolivia también, y hay un espacio, o sea, me sorprendió la escena que hay en Bolivia de comedia y los lugares están, pero súper bonitos. O sea, Ok. no darías créditos en la zona de Santa Cruz de la Sierra, que es la zona cálida de Bolivia. Ahí hay como, o había en aquel tiempo que fui, como 7, 8 comediantes No que mames. basan su comedia sobre los especiales de Vallarta o los especiales de Richie. O sea, utilizan la comedia Como mexicana referencia. como referencia para dar clases de stand-up. No mames. Ajá, o sea, no tenemos conciencia de lo grande que es el movimiento de stand-up en México y cómo ha exportado como ese estilo. También, es lo que te iba a decir, porque, o sea, Estados Unidos es referencia en comedia para Claro. el mundo en general, ¿no? Sí, sí. Pero ¿crees que México lo sea para Latinoamérica? Definitivamente. O sea, estoy completamente seguro Qué chido, güey. porque cuando llegas a algún otro país te preguntan de gente que ni siquiera crees que puedan conocer, ¿no? ¿A quién me preguntaron? Me preguntaron, oye, ¿y cómo está el muerto? Porque no hemos visto nada que saque el muerto. Así. O sea, y yo pues, no te imaginarías que Aníbal estuviera ahí presente en la memoria de la gente. Claro. Pero sí es muy importante. Creo que tiene que ver con la exportación de contenido mexicano en televisión hacia todo el sur. Franco también, ¿no?
No, hablo de la televisión, en telenovelas, Ok, comedia. claro, sí, Y pero... que el estilo de hablar mexicano es Sí. muy sencillo para entenderlo porque se los han metido desde, pues desde el chavo, desde Sí, esa forma. se ubican el órale, Ajá. chido. Que creo que es un poquito, o sea, tenemos un mexicanocentrismo muy cabrón también. Nunca miramos comedia regularmente de lo que pasa en el sur. Hay comediantes muy buenos, pero volteamos más a ver lo que están haciendo en Estados Unidos. ¿Y qué Entonces, crees que deba de pasar entonces? no sé qué ¿Un balance? no, yo creo que la industria ¿O tenemos está que generar la dominando. nuestra, güey? Yo creo que lo que se tendría que hacer es un poquito que se den cuenta los comediantes ahora que baje la pandemia, porque ya empezaba a pasar eso, no solo con Franco, de salir a dar shows en Centro, y Sudamérica. Es muy importante. Por ejemplo, acaban de abrir un bar en Guatemala. Ujú. Y Sí, el Guatemala, teatro. ajá, y Guatemala siento que es una mejor plaza que dar show en Chiapas, por ejemplo. O sea, cuando han ido comediantes mexicanos ahí de stand-up a Guatemala, dicen, es que parece que estoy en México. Y sí, de verdad, o sea, hay como una percepción de la comedia mexicana como muy sencilla, como si fuera otro estado. Sí, como si prendieras la tele y lo ves acá. Ujú. Y eso mismo pasa en Colombia. Colombia tienen una forma de hacer comedia bien buena y ahí ellos tienen un sistema de producción diverso al nuestro, diferente al nuestro, pero embona muy bien con la comedia colombiana y la comedia mexicana embonan muy, muy bien. Ahí no tengo bronca, o sea, de Colombia para arriba no tengo mucha bronca. Lo que me sorprendió es ver cómo hay comedia en países que ni siquiera te imaginarías del sur que están haciendo comedia, ¿no? Bolivia Claro, es el pero es ejemplo, lo mismo que si volteas y ves a dos chavitos haciendo comedia en Oaxaca, güey. claro. Es decir, no, pues, dale, cabrón. Pero ya está Oaxaca, Oaxaca, exacto, ¿no? sí. O sea, Arroba ya. Oaxaca, sí. Ajá, Que ajá. está muy cagado el Sí, 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 username también. Oaxaca, Sí, está ¿no? muy Sí, cabrón, que güey. lo Está muy lleva, cagado. creo que Desde la ahí me dio Diabla risa, Nalgona güey. lo lleva chido. Sí, Pero sí. es eso, que haya comediantes que generen la semilla en ciertos espacios y que tengan ese pundonor para poder jalar espacios y que se convierta en un referente para hacer comedia en ciertos lugares y que no caiga. Y eso hace que, pues, al menos crezca la comedia. Habiendo industria hace que esto suceda. ¿Por qué? Pues porque ahora ya llenan teatros los comediantes fuertes y ayuda a que los bares pequeños se presenten los comediantes que no pueden todavía llenar ese tipo de Claro, teatros. porque en orden de que exista un Richie Farrell en el Metropolitan, güey, Ajá, tiene que existir Oaxaca, güey. por supuesto. O sea, Uno lleva al otro. o sea, parte de la industria y de por qué te digo que está apareciendo la industria es que no pueden estar los mismos todo el tiempo. Tiene que haber nuevos comediantes porque la industria requiere Sangre nueva, ¿no? sangre nueva y nuevas ideas y nuevas formas y nuevo estilo de hacer Nuevas comedia. tendencias, todo, güey, sí. A lo mejor, y mientras más sean, es mucho mejor porque de 50 a 60, si salen uno o dos, véngase para acá. Ahí está el ejemplo de Javier Ibarreche. Claro. ¿No? De varios que salieron de esa generación, Ibarreche es el popular ahora, Sí, súper sí, sí. fuerte, ¿no? Cierto, güey. Entonces, eso mismo se tiene que replicar en la República y en el centro del A país. gran escala, ¿no? Claro, esa es la idea. Sí, que sea escalable, güey. No mames, güey, qué Ajá. chingón. Sí, eso está chido. Sí, la neta sí, porque, güey, o sea, si estás hablando de que antes, hace 7 años, güey. O sea, ¿se te ha pasado rápido? O así como que, puta. Sí, es que la verdad es que mientras más edad cumples, se te pasa el tiempo más rápido, güey. Y cuando traes un proyecto de levantar algo, como el 139, por ejemplo, das giro para atrás y digo, ya pasaron 5 años. ¿Neta? Ajá, ya pasaron 5 años vamos a cumplir 5 años que se conformó estableciéndose el 139. No mames. Ujú, 4 años y cacho. Lo que pasa es que la pandemia nos hace olvidar Sí. que pasaron ya 2 2 años, güey. Entonces, Claro. esto ya llevaba sus 2 añitos o 3, no recuerdo bien, pero pues, Pero en en forma, la perspectiva ya es un niño que va a entrar casi a la secundaria, ya está buscando. Que entró en primero de primaria Sí, y ahorita güey, ya sí. está pensando qué secundaria hacer, güey. O Sí, sea, claro, cabrón. O peor, ¿no? ¿A qué prepa se va a ir, güey? sí, una cosa de esas, güey. O sea, Sí, no mames. está cabrón porque los nuevos comediantes que ves, gente que te saluda, ellos eran, no sé, 3, 4 años cuando empecé a hacer comedia en Comedy Central. O sea, y ahorita se están subiendo al escenario, ¿no? Claro, güey. Y es impactante. Pero qué chido, No, ¿no? está O sea, chingón. también ves, o sea, ves, es lo que te decía, de repente los has de ver y decir, no mames, güey, yo
qué chido, güey. O sea, Sí, qué claro. chido ver a Richie, güey, revelando esa placa, güey, o viendo esa Ujú. placa, cuando tú lo viste en su primer casting, güey. Sí, claro, Va claro, a ser claro. muy chido, ¿no? Sí, es pues es una vida Claro, güey. de saber a lo que te vas a dedicar y con quiénes vas a convivir pues tanto tiempo, ¿no? Porque a fin de cuentas es raro porque no es que, o sea, llegar al 139 es como ver a cuando vas de visita a la casa de la familia, que sabes que ahí está la familia y sabes que ahí van a llegar. Sí, ahí van No a tienes estar. que hablarles otro día o así, Ahí sabes que van a estar, ahí van a güey. estar. Ahí van a estar tus cuates. Es una sensación similar, ¿no? Y en eso se ha convertido el punto de reunión, el Woco y Claro, 139 güey. casi todas las semanas, ¿no? Si no es que Si no todas. es que todas, desde quién Sí, sabe de, cuándo, güey, güey. vamos al Open. Ajá. Vamos. Vamos, Sí, ajá. ahí estamos. Exacto, y puedes dejar de ir 6 meses y regresas y dices, ah, regresé. Sí, sin pedos. ¿Dónde andabas? Ayer. Allá, No hay ajá. pedo, güey. Hay esa percepción de que el tiempo sigue siendo el mismo, ¿no? Pero sí pasa mucho tiempo. Está muy cabrón. Ajá. Oye, güey, espero que en una segunda vuelta del podcast te invite y le caigas otra vez, güey. Claro que sí, güey. Digo, porque... La madre, güey. Sí, medio me caga a veces, o sea, como apretarlo tanto, pero puta madre, güey. No hay bronca. Sí, en una segunda vuelta le Sin caes. bronca le Güey, caemos. platicamos otra vez. Güey, qué chido platicar contigo, tenerte acá. Y, pues, güey. O sea, eres también referente, güey, porque empezaste junto con todos, güey, prácticamente Ajá. también. O sea, que empezaste con todos y creciste junto con todos. También está muy chido eso, güey. Sí, cabrón. O sea, yo creo que por ahí yo empecé a hacer comedia cuando tenía como unos 33, 34 años. Fue la primera vez que tenía este asunto. Ahorita ya tengo 45. No mames. Entonces, sí, ha pasado un tiempo, güey. Claro, güey. Y qué chido que lo sigas Ujú. viendo, qué chido que lo sigas haciendo y qué chido que sigas queriendo hacer cosas, güey. En pro de la comedia Claro. también, güey. A mí tenía una teoría que siempre estaba como muy clavada, que con esa quiero cerrar un poco toda esta idea que hemos charlado, me apasionaba tanto la comedia de stand-up cuando empezaba el proyecto y que me empezó a gustar mucho el stand-up, que era, porque desde mi perspectiva, era, si no es que uno de los primeros, el primer movimiento la primera movida, como hablando de movida y movimiento de la clase media. O sea, no, o sea, si te pones a ver, hay movimiento de clase baja o clases acomodadas pero la clase media siempre queda así muy sin saber qué hacer. Y si te fijas, al menos en ese tiempo había gente de la clase media baja a la clase media alta que se juntaron en hacer comedia y de repente tenías un Gas Alarraqui con alguien que venía de Chimalhuacán como el Cojo Feliz. Y eso me llamaba un montón la atención porque es el punto de vista de la gran mayoría de mexicanos que estamos callados, que no nos escuchan y que creo que, y por eso me apasionó tanto la comedia y el stand-up, porque es la voz y una movida de la clase media. Que Claro, es eso un me movimiento pasa. social demasiado grande, güey. Sí, o sea, que lo tomó el centro del país como en una forma de expresión y ya se ha convertido en una industria. No mames. Ujú. Wow. Pues, güey, muchas gracias, cabrón. Gracias a ti, Muchas cabrón. gracias, güey. Qué chido, qué chido. ¿Cerramos, Edu? Sí. Wow, güey. Ahorita sí me quedé pensando en eso.